Listo, mi hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar este capítulo de Éxodo que nos compete el día de hoy, Éxodo capítulo 37. Primero vamos a orar brevemente y leeremos el texto e iniciaremos con la corta reflexión. Bondadoso Dios, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor, que nos regalas, que nos permites poder venir, Señor, y meditar en tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno al permitirnos, Señor, entender y comprender tu escritura, Señor. Ayúdanos. Te pedimos que nos perdones, que nos asistas, Señor. Tú sabes cuán débil somos y necesitamos de ti, Señor. Te damos muchas gracias por los hermanos que están conectados y te pedimos que sea tu palabra hablándonos, Señor, en esta mañana. En Cristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, voy a leer el capítulo 37 de manera un poco rápida para poder continuar con la reflexión. Capítulo 37 de Éxodo, la Reina Valera le coloca mobiliario del tabernáculo, versículo 1 al 29. Hizo también Besalet el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los 2 lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos y su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo un derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de los brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas, sus brazos eran de lo mismo, todo era pieza labrada a martillo de oro puro. E hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo,
con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y los cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Bien, Éxodo 37 nos describe la construcción de los elementos sagrados del tabernáculo y también nos describe cómo Bezalel, lleno del Espíritu de Dios, fabrica los muebles del tabernáculo conforme al diseño que Jehová había mostrado a Moisés en el monte. Veamos el primer elemento que nos muestra el texto, que es el arca del testimonio, Éxodo del versículo 1 al 5. Y es que el arca representa la presencia de Dios en medio de Israel. El arca, también llamada como el arca del pacto, fue construida para contener la tabla de los 10 mandamientos, que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. 2 ángeles de oro llamados querubines se encontraban en la parte superior del arca. Era objeto más sagrado de Israel y se guardaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Solo una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar sangre en la tapa del arca, es decir, en el propiciatorio, para expiar los pecados de la nación entera. El arca del testimonio también era llamada como el arca de la alianza. ¿Qué era? Era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, como lo leímos anteriormente en los textos. Tenía una tapa llamada propiciatorio o asiento de la misericordia, que era hecha de oro puro, con 2 querubines extendiendo sus alas. Lo que contenía, como lo vimos anteriormente, las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritas por Dios en el Sinaí. Y eso lo vemos, eso está en Éxodo 25-21. También contenía una vasija con maná. La vara de Aarón que reverdeció también se encontraba allí. Su significado, lo que representaba el arca del testimonio, era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar donde Dios se manifestaba y hablaba con Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 25-22. Y era el símbolo del pacto de Dios con Israel y su fidelidad. Ahora veamos cuál era su uso o su función. Como lo leímos anteriormente, se guardaba en el lugar santísimo del tabernáculo y después en el templo de Jerusalén. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella una vez al año, en el día de la expiación, llamada Yom Kippur, para rociar sangre sobre el propiciatorio y pedir perdón por los pecados del pueblo. Eso lo vemos en Levítico 16. Ahora veamos estos elementos y comparemos cada uno de estos elementos con Cristo. El arca de la alianza o el testimonio y Cristo, el lugar de la presencia de Dios y del propiciatorio, donde su majestad y su gloria se manifestaban. En el Nuevo Testamento esta presencia se cumplió plenamente en Cristo, quien es la verdadera morada de Dios entre los hombres. Pasemos a nuestro segundo elemento. Éxodo 37, de 6 al 9, el propiciatorio. En hebreo, Caporet termina con lo que se designa la plancha de oro que sostenía los querubines sobre el arca del pacto. ¿Cuál era la función del propiciatorio? La función principal del propiciatorio era servir como el lugar de expiación y encuentro entre Dios y el pueblo, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre para el perdón de los pecados, ¿sí? Simbolizando la misericordia divina. Está también llamada el arca de la alianza, que se convertía en un trono para Dios, un lugar de manifestación de su gloria y un símbolo de la provisión de Dios para la reconciliación y el perdón a través de la fe y la expiación. Eso lo encontramos en Levítico 16, del 14 al 15.
Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y era allí, en el propiciatorio, el lugar que Dios había instituido que tenía que caer la sangre, o más bien ser esparcida, esta para que el pueblo pudiera ser perdonado por Dios para aplacar su ira. El propiciatorio en griego es la palabra hilasterion, que significa expiatorio, víctima expiatoria. La palabra propiciación en griego es hilaskomai, que significa reconciliar, expiar por pecado, ser propicio. Mis hermanos, el propiciatorio era prototipo de Cristo. Y es por esta la razón que Pablo declara enfáticamente que Dios había puesto a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para perdón de pecados. Y esto lo vemos en Romanos 3, versículo 25. Leamos este texto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Otro texto que hace una comparación entre Cristo y el propiciatorio es Primera de Juan 2:2. Leamos. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nosotros sabemos que ese y Él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, pues el versículo anterior nos relata que Él es nuestro abogado, Jesucristo el justo. Luego nos dice el texto, y Él, es decir, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Cuando el texto declara que también por los de todo el mundo, debemos aclarar que no se está refiriendo universalmente, sino más bien que abarca toda raza y nación, y que este beneficio es no es solo para una nación en particular. Lo digo porque los judíos sí pensaban que la salvación solo era para ellos. Ahora comparemos este elemento y Cristo. Veamos el propiciatorio y Cristo. El propiciatorio era una tapa dorada sobre el arca del pacto en el Antiguo Testamento, que simbolizaba el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo y donde realizaba la expiación por los pecados. En el Nuevo Testamento, Jesucristo se convierte en el verdadero propiciatorio, ya que su sacrificio en la cruz satisface la justicia de Dios, apacigua su ira y reconcilia a la humanidad con Él. Cuando digo la humanidad, no me refiero a toda la raza humana, sino a los que fueron escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Pasemos al tercer elemento, la mesa de los panes de la preposición o la mesa de acacia. Eso lo vemos en versículo 10 al 16. El uso principal de la mesa de los panes de la preposición, sobre ella se colocaban 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Levítico 24, 5 al 9. Estos panes se renovaban cada sábado y los anteriores podían ser consumidos por los sacerdotes. Sí. Su significado espiritual, pues estos panes representaban la provisión constante de Dios para su pueblo. Entendiendo que la mayor necesidad que tú y yo tenemos era la de un Salvador que nos rescatara de nuestra terrible condición, la cual era separados de Dios a causa de nuestra condición pecaminosa. Mis hermanos, cuán bueno es nuestro Dios, que por su misericordia Él siempre nos ha provisto lo que necesitamos, principalmente, como lo vimos anteriormente, reconciliarnos con Dios por su sacrificio. Pero este mismo Dios nos suple en medio de nuestras necesidades físicas también, dándonos el pan de cada día. Los panes simbolizaban la comunión de Israel con Dios, siempre delante de su presencia. La mesa, aún en nuestros días, es un lugar de comunión donde se comparte con los que en ella están. Para Israel, la mesa de los panes representaba esa verdad, y esa misma verdad aplica también para nosotros, mis hermanos. Dios nos llama a tener comunión con Él por medio de su palabra y por medio de su Hijo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9.
En el Nuevo Testamento muchos ven esta mesa una figura de Cristo como el pan de vida, que habla Juan 6:35. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo como alimento. Solo en Jesús encontramos el pan que sacia la vida espiritual. Veamos una aplicación práctica. Dios cuida de su pueblo, así como los panes siempre están a la mesa. Nuestra vida debe estar siempre delante de Dios. En nuestra vida en santidad no podemos servir a Dios a nuestra manera, sino conforme a su diseño y palabra. Y una comunión constante. La mesa nos recuerda que fuimos llamados a vivir en comunión diaria con Dios, no solo ocasional. Comparación de los elementos y Cristo, la mesa de los panes de la preposición y Cristo. Esta mesa con los 12 panes representa la provisión y el pacto de Dios con su pueblo. Ahora, en Cristo encontramos la verdadera y abundante provisión de Dios para su pueblo, quien dijo: yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Pasemos al siguiente elemento, el candelero de oro. Tenía un tronco central y 6 brazos, 3 a cada lado, en total 7 lámparas. El número 7 es símbolo de plenitud y perfección espiritual. Se nos relata el texto que era de oro puro, significando pureza. Todos estos elementos y artículos que Dios había mandado hacer tenían que ser hechas conforme a lo que Dios había estipulado, como nosotros hemos leído y hemos visto. Y esto nos habla de la importancia que tuvieron estos elementos en el pasado y cómo Dios es tan poderoso para preservar que fueran hechos como Él quería que lo hicieran, a detalle, a medida exacta. Su función es alumbrar, iluminar como todo candelero. Algunos comentaristas comparan la iluminación del candelero con Cristo. Dicen: elemento y Cristo, hecho de oro puro y labrado, representaba la luz de Dios que guiaba a Israel en la oscuridad. Ahora en Cristo es la luz del mundo, Juan 8:12, y en Él encontramos la guía para la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, simbolizando la guía de Dios y la presencia del Mesías. El aceite para las lámparas debía ser de olivas puras, y las lámparas debían arder de manera constante. La luz constante del candelero recordaba a los sacerdotes de la vigilancia constante de Dios y la revelación divina en la vida espiritual. Pasemos a nuestro último artículo, el altar del incienso, versículo 25 al 29. Ubicado frente al velo del lugar santísimo, en el que se quemaba el incienso aromático cada día para presentar las oraciones y súplicas del pueblo que ascendían a Dios. Ahora, la comparación de este elemento y Cristo es que el lugar de la presencia de Dios y del propiciatorio, donde su majestad y su gloria se manifestaban en el Nuevo Testamento, se cumplió plenamente en Cristo, quien es la verdadera morada de Dios entre los hombres. Bien, mis hermanos, conclusión. Concluimos que todos los elementos del tabernáculo de Éxodo 37 son figuras de Cristo. El arca, presencia de Dios. El propiciatorio, expiación y perdón. La mesa, provisión y comunión. El candelero, luz y guía. El altar del incienso, intercesión y oración. En Jesús, estas sombras del Antiguo Testamento hallan su pleno cumplimiento en Él. Bien, mis hermanos, esta es la reflexión de esta mañana. Gracias, mi hermano Mauro, por guiarnos en la Escritura. Y creo que siempre es necesario ese recordatorio de cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo. Y es hacia allá siempre, hacia donde nuestros ojos deben ver. Y es sumamente provechoso siempre, aun cuando, si miramos nuestro estado en este mundo, siempre careceremos de algo. Como se nos llama siempre es a mirar nuestra plenitud completa es en Cristo.
siempre nuestros ojos deben mirar hacia allá, reposar, descansar en eso. Así que gracias, mi hermano, por mostrarnos cómo en el Señor se cumplen y se perfeccionan todas estas cosas. Sí, mi hermano. Bueno, Oscar, muchas gracias. El Señor les siga bendiciendo, mis hermanos, que tengan muy buen día. Gloria a Dios por su palabra. Saludos, mi hermano Roger. Bendiciones. Amén. Igualmente, mis hermanos. Nos puedes entonces despedir orando. Sí, mi hermano. Y Gerard, y ya tenemos personal para la otra semana, para el miércoles. No. ¿Oro y después hacemos eso o...? Sí, por favor, y miramos Okay. a ver. Dale. Bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos ver a Cristo, Señor, en todos estos elementos, Señor, que tú, Señor, mandaste, Señor, a hacer y que eran figura de aquel, Señor, que vendría. Gracias, Padre, porque en Cristo se cumplen todas las promesas, Señor. Todas estas figuras, Señor, apuntaban hacia Él, Señor. Como decía tu palabra el domingo pasado, Cristo es nuestro todo. En Él está todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios santo, Señor, y en cada elemento, Señor, dejas ver tu sabiduría, Señor, dejas ver tu santidad, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a caminar en santidad, Señor, pues tú eres santo y nosotros también debemos ser santos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Ayúdanos a seguir meditando en tu palabra, Señor. Y como tú en tu bondad, Señor, has suplido, Señor, nuestra mayor necesidad, que era a Cristo, nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Para tu gloria oramos. Amén y amén.